Hola, en esta ocasión hablaremos de los testimonios de personas que han visto el infierno a los ojos. Hablaremos de todas esas personas que han sufrido en carne propia las consecuencias de la brujería, sea por envidias, sea por odios o el motivo que fuese que llevara a estas personas del común a tener las experiencias más extraordinarias y aterradoras que podamos llegar a escuchar. La primera historia que trataremos es la que le ocurrió a Darío, un deportista que se dedicaba al fútbol desde muy temprana edad. No solo sus padres y familiares podrían dar fe ciega del éxito, el talento y la virtud que él tenía para practicar el fútbol. Inicialmente, en el colegio, su profesor de educación física notó la inigualable coordinación que tenía para un niño de su edad. Así que en una de las reuniones de padres, quiso hablar con los responsables del chico, comentándoles que, pese a su edad, él tenía habilidades que estaban muy por encima del promedio de los niños de su edad. Como ejemplo, ponía la habilidad que tenía el pequeño Darío en ese entonces de 6 años para golpear un balón con fuerza con su pierna izquierda, una habilidad que sería de gran virtud para que practicara el fútbol. No obstante, Darío no se limitaba al fútbol como su deporte favorito. En todas las asignaturas del deporte destacaba de cierta manera. Era veloz, tenía una gran resistencia, nuevamente resaltando de que se trataba de un niño de apenas 6 años. Sabiendo que el niño contaba con habilidades deportivas, intentaron que tomara clase de diferentes deportes en los cuales podía destacar. Fue así como practicó patinaje, taekwondo, tenis, natación, todo lo que el club de salud y deporte al que estaba afiliado su papá podría ofrecerle. Siempre el comentario del desempeño excepcional del pequeño era recurrente en las conversaciones con los docentes. Fue así como, después de pensarlo bien, los papás llegaron a la conclusión de que el deporte que estudiaría desde ese momento sería el fútbol. Su padre, al igual que muchas personas en Latinoamérica, también en algún momento de su vida había contemplado una carrera como jugador de fútbol. Él sabía esa diferencia entre tener el talento y el amor por el deporte. Sabía que se trataba de dos cosas totalmente diferentes. Él sabía que si una persona quería empezar una carrera en un deporte tan popular como lo es el fútbol, necesitaría hacer sacrificios, necesitaría hacer un esfuerzo casi que sobrehumano para que pudiera llegar siquiera a resaltar en un mundo donde tristemente el dinero, la familia, las influencias y otros factores determinan si un jugador llega a tener las oportunidades, pero convencido por todo lo que habían dicho esos profesionales del deporte al ver a su pequeño y joven hijo, tomó la decisión de confiar en ese constante consejo que muchos desconocidos cercanos y propios del mundo del deporte le hacían cuando veían a su hijo jugar con un balón. Fue así que todo el esfuerzo humano y económico que pudiera hacer una familia de clase media estaría destinado a la carrera deportiva de su hijo, quien desde siempre respondió a este voto de confianza con disciplina, sacrificio y esfuerzo, nada más que lo único que esperaban sus padres. El niño fue avanzando en su carrera deportiva. Las pequeñas ligas que se presentaban en su comunidad fueron esa muestra que tuvieron sus padres de su talento excepcional, ya que independientemente de quién fuera el rival, él y su habilidad siempre se ganaba la admiración de sus competidores, aun cuando se enfrentaba a niños de mayor edad que él. Su habilidad resaltaba. Si bien el deporte habla del trabajo en equipo, su habilidad estaba siempre muy superior al promedio de lo que otros niños pudieran hacer en el campo de juego. Fue así como también
Las pequeñas escuelas de fútbol que lo veían competir le ofrecían a sus padres becas de hasta el 100% de la matrícula, ya que lo único que importaba era que ese talento figurara en su escuela. De esa manera, el niño empezó a participar en ligas fuera de su localidad para participar en ligas departamentales. Así fue creciendo hasta el punto de ser una pequeña figura muy reconocida en la Liga Nacional de Fútbol correspondiente a su edad. Por otro lado, el niño estaba 100% comprometido con su sueño, ser un futbolista de élite, jugar en los clubes fuera de su país para ayudar a su familia que tanto había hecho por él. El éxito del niño dentro del deporte era incuestionable. Lo evidente llegó cuando jugadores de fútbol llegaban a presenciarlo en los partidos. El niño, quien aparte de tener talento, hablaba con madurez respecto a lo que sería su proyección como deportista, dejaba atónitos a todos aquellos que con cierto interés llegaran a interactuar con él. Cierto club de fútbol se interesó en que fuera parte de ellos y desde el inicio lo vincularon a sus subligas para que en cierto momento llegase a ser un jugador de dicho club. Ante la prepotencia propia de ese mundo, él solo respondía con talento y humildad, sabiendo que toda oportunidad que la vida le brindara sería una que él tendría que aprovechar al máximo. Él respondía a la arrogancia y la soberbia con humildad y trabajo fuerte. Siempre era el primero en estar en el campo de juego y el último en irse. Respondía a todos los ejercicios de una manera espléndida. Su padre empezó a ver una figura femenina que le parecía curiosa, pues estaba siempre en todos esos espacios a los que el talento de su hijo le había permitido acceder. Preguntándole a uno de sus amigos habituales quién era esa mujer, él solo le dijo que si no la conocía, no le interesaba saber quién era, diciéndole que era una persona de la cual sería prudente tener cuidado. La curiosidad del padre por esta mujer le obligó a investigar un poco más respecto a ella. Algo le llamaba la atención: la manera en la cual muchos se dirigían a esa mujer y cómo era propia del entorno deportivo de ese momento, parecía ser una herramienta para lo que podría ser el futuro brillante de su hijo. Fue así como en una típica fiesta a la que asistían todas las personas vinculadas al mundo del deporte, el padre buscó la oportunidad para hablar con dicha mujer, diciéndole, cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, que la había visto muchas veces, pero que nunca había tenido el placer de hablar directamente con ella. La mujer vio al hombre de arriba abajo, de una manera sumamente despectiva, solo para decirle que si no la conocía era porque no hacía falta. Con más preguntas que respuestas, el padre tuvo que conformarse con esa primera interacción. Fue en ese preciso momento cuando se olvidó un poco de esa recurrente figura. Fue meses después cuando el niño tuvo una seria lesión que implicaba su futura carrera deportiva, en donde alguien le comentó que era prudente que hablara con dicha mujer, pero que una vez lo hiciera, no debía dar marcha atrás. El hombre, pensando que se trataba de alguna profesional en salud del deporte, no dudó en comentarle que le habían sugerido que hablara con ella, que ese era el único motivo por el cual en este momento la estaba molestando. La mujer le dijo que tenía interés en saber todo lo que se hablara de ella a sus espaldas, pero él, al decirle el nombre de la persona que le sugirió que hablaran, simplemente sonrió y le dijo que no había problema alguno. El hombre empezó a revelar todo el diagnóstico médico de la lesión que presentaba el niño, esperando
que esta mujer fuera algún tipo de virtuosa en la salud y pudiera darle la mejor pauta y guía respecto a profesionales, procedimientos y demás. Pero la mujer cortó la intervención del hombre diciéndole que lo que ella podría ofrecerle no lo encontraría en ningún hospital. El hombre, un poco pensativo, le pidió que le explicara. La mujer le dijo que ella tenía influencia en fuerzas fuera de la comprensión de otros hombres y que podía ser que ciertos factores encontraran una solución sin necesidad de intervenciones de otros tipos. El hombre, un poco pensativo, le dijo que no entendía, que si podía explicarlo mejor. Fue aquí cuando la mujer le dijo que si el niño estaba lesionado, ella podría curarlo. Que no lo haría sola, lo haría con uno de sus mejores amigos. El hombre abrió los ojos como platos y le preguntó que si se trataba de brujería, que era lo único que venía a su cabeza con la extraña explicación que ella le estaba dando. La mujer empezó a reír y le dijo que entendía perfectamente de qué se trataba. El padre de Darío no dudó en reír, pero la mujer le dijo que si esa risa era de burla y no de felicidad, más le valía que no se riera, pues ella contaba con fuerzas que él, aun siendo un completo desconocido, no quisiera tener en contra. El hombre, pensativo, se disculpó por la mujer al interrumpirla mientras tomaba algo. Se alejó. Ella solo lo vio y se concentró nuevamente en tomar su licor. Lo anterior pasó a la mente del hombre como una anécdota, como un evento que olvidaría pronto, algo que no merecía la más mínima atención. La operación del muchacho se efectuó sin ninguna complicación. El periodo de recuperación no fue necesario, parecía más un milagro que cualquier otra cosa. En poco tiempo, el pequeño Darío, quien ya era un adolescente, se encontraba metiendo los goles que no había podido meter por causa de su lesión. El éxito volvió a acompañarle. Nuevamente la admiración volvía a ser parte de su vida. Para una pequeña reunión, algo modesta, que se organizó en honor a la completa recuperación del joven, volvió a asistir la mujer, quien, un poco sobrepasada por las copas, en cierto momento dijo que había sido difícil, pero que ella había tenido que ver con la milagrosa recuperación del chico. Varias personas que ya la conocían no tuvieron interés en llevarle la contraria, pero el padre de Darío, en lo que pudo haber sido un ataque de necedad o quizás algo de petulancia, no dudó en poner en ridículo a dicha mujer, diciéndole que ella no había hecho nada por su hijo. La mujer, alcoholizada, tomó de un solo trago lo que le quedaba de licor en su vaso y exclamó que la noche anterior a la operación había sido contactada por la madre del niño, quien llorando le había suplicado que por favor, si ella tenía algún grado de influencia en el destino, como lo decían muchos de los padres que hacían parte de ese círculo de deportistas, le permitiera a su hijo volver a jugar el deporte que tanto amaba. Pese a encontrarse en un salón con una considerable cantidad de personas, nadie le llevó la contraria a la mujer. El padre pensó para sus adentros que se trataba por el hecho de que estaba borracha y no merecía la atención de los demás. Jamás se imaginó que ese silencio fuera más por el respeto y el temor que le tenían a dicha mujer. El hombre, malinterpretándolo todo y pensando que tenía la situación bajo control, no dudó en ridiculizar a la mujer, diciéndole que lo único que había hecho que su hijo tuviera éxito era el monumental esfuerzo que había hecho durante toda su vida,
que lo único que había sido necesario para que su hijo volviera a las canchas eran las manos de los profesionales que se habían preparado durante años para hacer que la vida de las personas fuera mejor, y no de las supercherías, supersticiones y charlatanerías de una anciana que ni siquiera podía controlarse al momento de ingerir licor. Pese a lo bien hilado que fue el discurso del padre de Darío, nadie lo apoyó. Por el contrario, en los rostros de los demás solo se veía miedo. Fue así como la mujer se rió, se paró y se marchó. Pero antes de salir, justo bajo el marco de la puerta, le diría que él ya había conocido la gloria, que sería tiempo de conocer lo contrario a esta, que primero perdería sus dos patas como un animal y luego lo perdería todo. Mientras contemplaba el todo, el hombre solo se rió y le dijo que no tenía miedo de sus amenazas y que si algo le llegara a pasar a su hijo, la policía sabría que la primera persona a la que tendrían que investigar sería ella. La mujer alzó la mano, se despidió y se marchó. Ese mes sería en donde se ejecutarían todos los partidos definitivos para el futuro deportivo del joven Darío. Partido tras partido siguió resaltando. Nada extraño se veía en su participación en los diferentes juegos, torneos y demás. Fue en ese momento en el que los padres de Darío no prestaron importancia alguna a la supuesta maldición, pues si algo tenía que fallar, sería mejor que lo hubiera hecho en ese momento, frustrando la carrera del joven. Pero el éxito seguía siendo brillante sobre él. Nada podía comprometer el futuro del muchacho, quien, agradecido y humilde como siempre, dijo a todos los presentes que nada de esto hubiera sido posible si no hubiera contado con el apoyo incondicional de sus dos maravillosos padres, pidiéndole de manera jocosa a su papá que le ayudara a anotar un gol en ese campo de juego en el que su carrera deportiva empezaba su etapa profesional. Jugaron un poco los dos y en cierto momento el balón salió de la cancha. El joven, alegre y entusiasmado, fue por él, sin darse cuenta que uno de los camiones que había servido en la organización del evento estaba saliendo y lo atropelló. El júbilo y la dicha se disiparon. Un camión reposaba sobre una de las piernas del joven. El padre se fue corriendo para prestarle ayuda, pero no había ningún tipo de ayuda que pudiera obtener en ese momento. Fue así como por los nervios el empleado se negaba, o mejor dicho, no podía por la impresión retirar el carro que estaba aún sobre el joven, quien gritando de dolor gritaba aún más fuerte al ver cómo su futuro se desvanecía ahí, frente a él, en ese lugar que tanta gloria le había traído. Tuvo que ser uno de los presentes quien retirara el camión, pues el conductor, por la impresión, ni siquiera podía estar en sí. La respuesta del personal médico fue oportuna. El muchacho fue trasladado lo más rápido posible al punto de salud más avanzado y cercano que tuviera a su disposición. El criterio de los médicos ante la lesión fue unánime. Su pierna izquierda debería ser amputada, llegando a su fin la carrera deportiva por la cual tanto había luchado esa familia. El tiempo pasó. Lo que antes era una familia llena de amor, un ejemplo de que los sueños se cumplen, ahora no era más que una familia rota. Dos padres divorciados por las peleas y las culpas que sentían el uno y el otro. Pero el joven, aún lejos de dejarse por vencido, concibió que podría seguir practicando el deporte y aplicar a una de las becas para deportistas en situación de discapacidad. Y fue así como poco a poco fue ganándose un lugar dentro de ese mundo tan desconocido para él. Sus habilidades no volverían a ser las mismas,
pero todos los años de entrenamiento aún estaban ahí. Su férrea determinación lo hizo escalar en ese mundo totalmente hostil y nuevo para él. Fue aquí cuando otro golpe le daría la vida. Su madre, quien tenía una depresión que no fue diagnosticada a tiempo, cometió un acto que no solo le costaría la vida, sino que también se llevaría la alegría y la motivación que su hijo tenía. Tras el deceso de su madre, el joven no volvió a ser el mismo. Ya había sufrido los 2 peores golpes que pudiera haber imaginado alguien en la vida, pues tan solo 5 años después del accidente, su mamá cometió ese horrible acto. Entrados ya en una horrible y profunda desesperación, el joven decidió que no tenía fuerzas para seguir, así que olvidó por completo sus sueños de ser un deportista. Para una persona en situación de discapacidad, la vida era mucho más dura. Fue así como con un préstamo empezó una carrera como repartidor, lo que en algún momento pudo haber sido una de las más grandes glorias deportivas de su país. Se dedicaba a un oficio tan noble, necesario, pero tristemente irrelevante para una sociedad como la nuestra. Ese chico sucumbía lentamente a uno de los infiernos que hay en esta tierra. Se volvió alcohólico. Su padre no tenía la manera de afrontarlo, pues a sus ojos él era el culpable, él era el responsable de toda esa maldad que se cernía sobre él. La desgracia se encontró una vez más con Darío, pues un día, mientras trabajaba alcoholizado, sufrió un accidente de tránsito. El destino, que parecía burlarse de él, le demostró que cuando pensó que lo había perdido todo, aún podía perder un poco más. Fruto de este segundo accidente, Darío perdió su segunda pierna. Cuando el padre se enteró, acudió lo más rápido posible a hablar con su hijo, quien internado en un hospital, con los ojos en blanco y la mirada perdida en la nada, le comentaba a su padre cómo había caído en el alcohol y cómo eso era lo único que le daba una felicidad a su vida miserable, pues no solo le hacía olvidar el dolor del día a día, sino también le arrebataba esos recuerdos de gloria, esos triunfos del pasado que lo perseguían y que él sentía que eran los peores fantasmas que pudieran ir tras de su paz. Le comentó a su padre que su trabajo como repartidor era lo peor que pudiera él imaginar en su vida, pero que andar en moto era para él igual a cuando en esos días de gloria corría en el campo de fútbol, pero que ya ni siquiera podría hacer eso. Todo a lo que él se aferrara en la vida estaba condenado a serle arrebatado. Semanas después, aún cuando se encontraba internado en el hospital, Darío intentó quitarse la vida. Optó por el mal llamado camino de lo fácil, pero pese a todo pronóstico, pese a todo deseo que él hubiera albergado en su corazón, no lo logró. Fue descubierto por el personal médico del hospital, quien, al verlo suspendido, colgando de una viga con las sábanas de la cama, lo bajaron y lo atendieron rápidamente. Darío sufrió otro tipo de males, otro tipo de lesiones con las que no contaba. Ahora había perdido la capacidad de hablar. Frente a él, en esa cama de hospital, se encontraba su hijo, un hombre roto, como el mismo Darío se refería a sí mismo, solo que ahora se encontraba roto de una manera más profunda. Fue mientras su padre lo contemplaba que los medicamentos que lo mantenían sedado perdieron su efecto. Darío despertó para darse cuenta de que la solución por la que había optado había empeorado todo de una manera mucho peor. Veía a su padre, no podía hablarle, pero en su mirada se reflejaba un rencor sin precedente, un odio tan profundo que calaba
en el alma de su padre. Fue ahí, desesperado, viendo cómo lo que más había amado en su vida se había querido ir tras lo que más había adorado en su vida. Fue ahí, como si se tratara de un susurro, un recuerdo llegó a la cabeza del padre de Darío. Se trataba de esa maldición que la bruja le había lanzado en esa noche. Su hijo perdería las dos patas como un animal. Luego lo perdería todo mientras contemplaba el todo. Darío, quien no perdía oportunidad para intentar quitarse la vida, fue sometido a un duro tratamiento con medicamentos fuertes que lo dejaban atontado, postrado en esa cama, contemplando el mundo que parecía tan distante desde su frágil cuerpo. Si la anterior historia ha sido de tu agrado, te pediría, si no es mucho, que te suscribieras a este canal, que estuvieras pendiente de los demás videos que vendrán y que quizás explores si alguno de los que ya está hecho es de tu interés. No hay afán, no hemos acabado. Esta es solo la primera historia de esta noche. La siguiente historia se desarrolla en un pueblo que tenía la tradición de que en la madrugada, todos los días domingos, se celebraba el mercado, un espacio en el que los productores llevaban sus productos a la pequeña plaza para poder venderlos y vivir de las ganancias que esto les pudieran generar. Una anciana de piel quemada por el sol, de manos que habían sido testigas del trabajo fuerte y duro toda la vida en el campo, llegó a ese modesto y pequeño lugar. En esta ocasión, ella no llevaba para la venta esas jugosas y grandes naranjas con las que en ocasiones había deleitado el paladar de ciertos comensales. Tampoco se trataba de los jugosos y grandes tomates que eran la delicia para acompañar ensaladas o para hacer guisados. Esta ocasión, en su viejo canasto, llevaba mazorcas, o como también se les conoce, choclo. Llevaba pues en su canasto las más dulces y tiernas mazorcas, con granos grandes y jugosos. La anciana esperaba pacientemente, dando la información que le pidieran todos aquellos curiosos respecto a esas grandes, llamativas y apetitosas mazorcas. En determinado momento, la anciana se dio cuenta que habían robado una de las mazorcas. La anciana, con 70 y cuantos años encima, se paró de su silla improvisada, sacudió su falda ancha y exclamó a la multitud si alguien sabía quién había tomado la mazorca sin pagar por ella. La gente, extrañada, se veía entre sí. Nadie parecía tener la respuesta. Pacientemente, la anciana esperó un poco más. Volvió a preguntar, esta vez un poco más fuerte, por si alguien no la había escuchado. ¿Quién se robó una de mis mazorcas? Alguien la tomó y no pagó por ella. Varios habían sido los que las habían comprado, pero la anciana decía que alguien había robado una de sus mazorcas. Alguien le preguntó si estaba segura, pues eso le daría mal aspecto al mercado. Era como si ella estuviera diciendo que una de las personas que estaba ahí era una ladrona. Hacer una acusación de esa naturaleza era bastante serio, y la anciana no tenía una prueba más allá de ese arrebato de que en su canasto viejo hacía falta una mazorca. La anciana miró a la persona que le hablaba y le dijo, no, yo sé que me hace falta una mazorca. ¿Quién se robó una de mis mazorcas? Uno de los vendedores que pretendía ridiculizar a la anciana mujer dijo que una mazorca en un mercado era peor que buscar una aguja en un pajar, y en tono de burla le dijo a la anciana que si tanta falta le hacía una mazorca, él se la vendía. La anciana miró a aquel hombre con cierta ternura y le dijo que no hacía falta,
que al igual que él, ella traía sus productos para venderlos, que se trataba de algo muy sencillo. Ella cuidaba la planta para que diera buenos frutos y ella tomaba lo mejor de su cosecha para venderlos y así poder subsistir, pero que si alguien era deshonesto y se robaba una de sus mazorcas, estaba atentando contra el orden mismo de las cosas. Otro vendedor que quiso callarla, simple y llanamente empezó a gritar, pretendiendo ofrecer sus mismos productos, pero la anciana exclamó nuevamente: ¿quién fue el que se robó una de mis mazorcas? Con esa voz pausada y calmada, la humilde campesina se quedó esperando una respuesta. Al no obtenerla dijo: ¿quién se robó una de mis mazorcas? La gente ya empezaba a preocuparse por la actitud de la anciana. El mercado, pese a su bullicio, se estaba paralizando por el asunto del robo de una mazorca. Otro de los vendedores tomó de su propio mercado una mazorca y se la tiró a la anciana a los pies, diciéndole que por favor dejara de hacer ese espectáculo, que estaba ridiculizando a todos los que se dedicaban a vender en el mercado y que estaba tratando mal a todos los que iban a comprar al mercado. La anciana vio la manzana que estaba a sus pies y ni siquiera la tocó. Solo le dijo que así como él pretendía ganar dinero con lo que estaba vendiendo, ella también lo quería hacer, y que parecía que no la habían escuchado. Alguien se había robado una de sus mazorcas. Preguntó una vez más: ¿quién fue el que se robó mi mazorca? La gente, que ya estaba indispuesta, solo se veía entre sí como quien busca un culpable. Evidentemente, nadie confesaría, pues sería la burla de todo el mercado. La anciana dijo por última vez: ¿nadie va a responder? ¿Nadie me dirá quién se robó mi mazorca? Fue en ese momento cuando se retiró el pañuelón que tenía en los hombros, lo colocó en el suelo, bajó la cabeza, se arrodilló y empezó a rezar en un lenguaje extraño, el cual no era conocido para ninguno de los asistentes del mercado. En ese momento se escuchó un fuerte grito. Todos voltearon a ver a una muchacha del servicio joven que estaba en el mercado desde temprano. La anciana, sin cambiar la postura en la que se encontraba, es decir, rezando arrodillada en el suelo, dijo: yo pregunté y nadie me respondió, así que estoy buscando la respuesta por mí misma. La joven alzaba las manos, pues su delantal se movía violentamente. El bolsillo del delantal se convulsionaba de una manera extraña. La muchacha solo alzaba los brazos, intentó quitarse el delantal, pero en vez de eso cayó sentada en el suelo. En ese preciso momento, de su bolsillo salió una larga y grande serpiente negra, la cual tenía una mazorca en la boca. La serpiente, como si estuviera retando a la joven, se quedó estática frente a ella, la miraba a los ojos. La anciana sacudió nuevamente su falda, se puso de pie y puso su pañuelón nuevamente en sus hombros para evitar quemarse, y le dijo a la joven: así como me robaste a mí, ¿por qué no la robas a ella? La joven miró el enorme animal directamente a los ojos. La joven cayó desmayada frente a todos. Al caer al suelo, unas monedas salieron de su viejo vestido. La anciana se acercó a ella, tomó una de las monedas y le dijo: solo esto es lo que cuesta una de mis mazorcas. Se devolvió, tomó su canasto y se marchó. Todos los asistentes al mercado entraron en pánico ante el monumental animal. Los gritos y la algarabía no permitieron ver hacia dónde se había ido la anciana, o mucho peor, en dónde se encontraba la víbora. En ese pequeño mercado de ese pequeño pueblo aún se tiene el agüero de que en algún momento esa anciana volverá, y es así como su pequeño lugar en esa concurrida plaza siempre permanece vacío, como si
estuviera reservado para ella y todos los secretos ancestrales que pueda guardar. La siguiente historia pertenece a Teresa, una joven muy bella, a la cual siempre le sobraron los pretendientes. No hacía falta que un hombre la viera para que ya intentara cortejarla. Cuando se trataba de un baile o una celebración, todos los hombres del lugar deseaban bailar con Teresa, y ella, ya acostumbrada a esa realidad, escogía entre los pretendientes unos cuantos afortunados para bailar con ellos. Teresa era la envidia de todas las muchachas, no solo de las mujeres de su edad, sino también de las mayores, que no se dejaban de imaginar cómo hubiera sido su fortuna si se hubieran parecido un poco físicamente a Teresa. Teresa nunca había tenido un novio, varios pretendientes, pero nadie fue su novio oficialmente. Cuando le preguntaban a Teresa por qué no tenía novio, ella se reía y simplemente decía que el hombre que era para ella no vivía en ese pueblo. Esto cambiaría el mismo día en el que Carlos y su familia llegaron a ese pueblo. El papá de Carlos había llegado como el notario asignado a ese pueblo, y junto a su esposa y su único hijo pretendían hacer una vida en ese lugar. Carlos era un muchacho de piel trigueña, ojos claros y un porte muy elegante. Inmediatamente fue recibido en el colegio del pueblo, y se trataba de la sensación para todas las muchachitas que estudiaban en él. Carlos era acosado por todas las chicas del colegio, incluso se decía que varias de las profesoras le habían hecho comentarios y propuestas algo subidas de tono. No obstante, Carlos, como la mayoría de pobladores del pueblo, no dudó en fijarse en esa muchacha de ojos negros, de cabellos largos, que como si se trataran de una bella cascada, caían hacia sus hombros y se deslizaban contorneando su cintura. El tiempo hizo lo suyo. Fue así como Carlos y Teresa empezaron una pequeña relación. Eran la sensación en ese pequeño pueblo en el que vivían. Pero cierto día, la madre de Carlos levantó al pueblo con un escándalo. Había pasado algo que nadie se hubiera imaginado. A Teresa sí le gustaban los hombres, pero le gustaban los hombres con dinero. Fue así como la mamá de Carlos se dio cuenta que la joven Teresa estaba detrás de su esposo, quien, al igual que todos los hombres del pueblo, tenían fantasías con la joven. Fue una mañana en la que, con la excusa de visitar a su novio, Teresa fue sorprendida por la madre de Carlos besando a su padre. La mamá de Carlos gritaba que en esa ocasión los había visto con sus propios ojos besándose, pero que no querían imaginarse lo que hacían cuando Carlos no estaba, y ella insistía en que lo esperaría. Fue así como todo esto conmocionó al pueblo, dejando a más de un amante con el corazón roto, pues fantaseaban con ese momento en el que Teresa terminara con Carlos y tuvieran una oportunidad para reparar su corazón roto. El notario, quien había llegado para imponer el orden, había desatado el mayor escándalo en ese pequeño y tranquilo pueblo. Fue así como la madre de Carlos le pidió el divorcio y se marcharon a la ciudad. La mujer, antes de irse, mencionaba que no lo olvidaría, que esa joven sabría que hay cosas que debe respetarse, y que como no entendía las buenas, le haría entender de la manera más indicada para ella. Teresa, quien no dejaba de estar en boca de todos, aún seguía conservando uno que otro de sus pretendientes. Pero lo que empezó a pasar era algo que ni la misma Teresa se hubiera esperado. Los corazones, cartas y dulces que la acechaban afuera de la ventana de su habitación empezaron a cambiar por animales muertos, por veladoras y por cuestiones que no entendería cualquier persona. Esto no era exclusivo de la ventana de la joven, ya que ella le platicó a sus más cercanas amigas que las cosas raras también se presentaban en el interior de la casa. Con el tiempo, esas
cosas raras se fueron volviendo más complejas, ya que la chica empezó a hablar que no solo se oían ruidos, sino que ahora se empezaban a presenciar ciertas siluetas oscuras que parecían materializarse y cuando uno era consciente de su presencia, corrían hacia la oscuridad. Muchos le recomendaron que le comentara al padre del pueblo, pero él decía que Dios no tenía tiempo para inmorales como ella. Los férreos valores del padre parecían aislar a la muchacha de la presencia de Dios en ese momento cuando lo que más necesitaba era eso precisamente. Llena de desesperación, intentaba hablar con el padre, pues en el interior de su hogar las cosas no dejaban de empeorar. Comentaba que en una ocasión vio una de esas siluetas. Se encontraba con una linterna en la mano. La silueta era tan negra que sobresalía de la oscuridad misma en la que pretendía ocultarse. Pero cuando la muchacha apuntó a ella con la linterna, la oscura silueta permaneció frente al foco de luz. La muchacha dejó caer la linterna al suelo y despavorida huyó hacia la iglesia, en donde, como ya era habitual, le negaron el acceso, diciéndole que quizás se trataba nuevamente de los amigos de su señor, ya que ese tipo de comportamientos eran más afines a él que al mismísimo Dios. Los rumores y todos los comentarios malsonantes que se hacían de la joven empezaron a hacer mella en su salud mental. Aquella muchacha linda y divertida, cotizada por todos los hombres, había pasado a ser tomada como la loca del pueblo. La chica empezó a deteriorarse físicamente, pero pese a las anteriores explicaciones, era sospechoso. Su bello cabello se caía de su cabeza, dejándole parches de pelo en ciertas partes de su cráneo. Su osamenta empezaba a asomarse bajo su piel, en donde se hacía evidente que la chica no estaba alimentándose correctamente. Se empezó a hacer normal el hecho de encontrarla durmiendo en la calle. Cuando le preguntaban qué hacía, ella decía que los espectros que la atormentaban la acosaban únicamente en su hogar. Esa muchacha, de una mirada linda y angelical, ya había quedado atrás. Ahora había sido suplantada por una calavérica y espantosa figura. Aparte de eso, sus lindos, parejos y blancos dientes se le caían. Ella decía que en ocasiones esos espectros la golpeaban y que disfrutaban mucho el arrancarle uno a uno sus dientes. El escultural y voluptuoso cuerpo que tenía quedó en el olvido. Esa muchacha que robaba suspiros ahora solo incitaba a la lástima y el asco. Cierto día, como ya se había hecho costumbre, las autoridades del pueblo llegaron a despertar a la muchacha, quien dormía en cualquier lugar que la resguardara del sol o de la lluvia. Pero esta vez la muchacha no se puso de pie. Así como la belleza y el encanto la habían abandonado, de ese despojo de cuerpo también se había marchado la vida. En ese lugar había muerto. Muchas personas sintieron lástima, hicieron una pequeña colecta para darle un funeral decente a esa que lo había perdido todo. La mamá de la muchacha lloraba, hecha un mar de lágrimas, maldecía a todos esos hipócritas que la habían querido ayudar al final de sus días. Maldecía al cura que jamás le prestó atención y que ahora estaba frente a ellos hablando del amor y la misericordia. Una invitada inesperada llegó al velorio. Se trataba de la ex esposa del notario. Nuevamente iba acompañada por su hijo, quien hace años no había vuelto al pueblo, pero su belleza, su encanto y su buena figura no habían desaparecido de él. La madre de Teresa no dudó en abalanzarse con insultos sobre la madre del joven, diciéndole que todo el mal que su hija había vivido había sido provocado por ella. La mujer, que la vio con desprecio, le dijo que si ella había tenido el deseo de destruir su hogar, ella tenía todo el derecho de destruirla a ella. Hemos llegado al final de los relatos.
Esperamos que disfrutes todas y cada una de las historias. Si está entre tus posibilidades, comparte este video con alguien a quien pueda llegar a interesar. Y si te perturbó o te inquietó, no dudes en dejar un comentario en la caja de comentarios. A ti que te tomaste el tiempo de ver este video, muchísimas gracias. Recuerda que somos una comunidad pequeña en crecimiento, una comunidad de la cual ya haces parte.